Muy buenos días, sean bienvenidos a este laboratorio en el marco del cuarto Festival del Desarme de Puente Aranda. Agradecerles por permitirnos llegar a sus hogares, permitirnos llegar a sus comunidades a través de las actividades organizadas por Solaris Games, em, a través de nuestras cuentas de Facebook y YouTube. Los invitamos a que sigan participando de las actividades, los 20 laboratorios que ya vamos por mitad, de las 9 presentaciones artístico-culturales y de los 5 foros que ya terminamos, 5 foros y conversatorios. Todos los videos bueno, todos los laboratorios, presentaciones em, y conversatorios fueron grabados y se encuentran en la página de Solaris Games en el Facebook para que le echen una ojeadita y continúen participando activamente de este festival. En el día de hoy entonces tenemos a Iván Ramos, coordinador del colectivo Terrazas Verdes, quien nos continuará, continuará hablando sobre huertos y agricultura urbana en este laboratorio. Entonces doy paso a Iván para que por favor inicie su laboratorio. Muchísimas gracias, feliz día. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Iván Ramos y nos encontramos en el segundo laboratorio de huertos y agricultura urbana en el marco del cuarto Festival del Desarme Puente Aranda. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Recuerden que los temas que hemos estado tratando, en la última sesión fue frutales en materia. Hoy vamos a continuar con la parte de herbarios. Eh, Semillas y semilleros. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada o la actividad pasada sobre algunas dudas que se le presentaron a los compañeros que han estado realizando la actividad. Entonces, recuerden que lo que hemos estado haciendo y lo que estamos promoviendo siempre es la reutilización de elementos que habitualmente no se usan o que los usamos pero no estamos atentos de algunas condiciones específicas para que el producto que se obtenga sea el mejor y asimismo el alimento que se obtenga sea de la mejor calidad y sin riesgo para la salud. Entonces estamos utilizando, en la clase pasada vimos que vamos a utilizar una caneca plástica, ponemos una caneca metálica, ¿sí? La idea es que estos elementos no vayan al relleno de Doña Juana o a otros vertederos o a obstaculizar canales, alcantarillas, como hemos estado viendo estos días en las noticias. Bueno, entonces, lo que les hablábamos la clase pasada, entonces, se le va a hacer una adaptación, vamos a acercarla un poquito, se le hace una adaptación, se le coloca un flanche o una terminal eléctrica. Esta es la terminal eléctrica, pero fácilmente pueden colocarle un flanche. Lo pueden consultar como flanche para tanques de almacenamiento de agua. Puede también ser un flanche de almacenamiento de agua, pero con rifle largo, que le permite adaptar otros elementos de tubería. Entonces, ¿qué vamos a requerir para esa actividad? Y lo vamos a pasar rápidamente. Entonces, como la idea es reutilizar todos los materiales que se encuentran a la mano o que encontramos por la calle, se le hace obviamente un lavado. Recuerden que las canecas de pintura debemos limpiarlas muy bien porque no sabemos si el material o la pintura que se encuentra al interior o lo que está pegado en las paredes de la caneca tiene materiales pesados o metales pesados como el plomo, que es altamente tóxico. Entonces lo lavamos muy bien, lo limpiamos muy bien. Listo, recuerden reutilizar aguas. Entonces, si vamos a lavar esto, podemos utilizar el agua lluvia, por ejemplo. Podemos utilizar el agua de la lavadora. Entonces, le damos una segunda utilidad a esas aguas antes de finalmente disponerlas al sistema de alcantarillado. Vamos a utilizar un tubo. ¿Sí? Este es un tubo de silicona normalito. Si no encuentran un tubo de estos, pues puede ser un tubo PVC que les haya sobrado, que el vecino tenga, que vayan a botar, que puedan recuperar. Pero si no tienen nada de esto, porque obviamente se consiguen de pronto en construcciones o en casas donde estén haciendo arreglos,
pues lo más fácil, lo que más contaminamos al año, que es las botellas PET. ¿Listo? En este caso, pues vamos a utilizar el tubito. Recuerden que al tubo le vamos a abrir varias perforaciones y este tubo va a ir conectado a la terminal. ¿Listo? Ahí se alcanza, vamos a pasar el cuchillo, ahí se alcanza a observar por dónde sale. ¿Listo? Vamos a conectarlo, pero antes de hacer eso, vamos a envolverle un pedacito de tela. Otro de los elementos que más contamina y que más esfuerzo en el medio ambiente causa son las telas. Recuerde que se utilizan grandes extensiones para cultivar el algodón o cualquiera de las fibras que se necesiten, pero más que el cultivo es la cantidad de agua que se requiere para llegar a término un cultivo de algodón, si es el caso, ¿no? También hay fique, hay otros elementos con los que se puede hacer telas. Entonces vamos a reutilizar una camisa ya vieja, ¿listo? Vamos a envolverla. ¿Cuál es la finalidad? Que los huecos no se obstaculicen con la tierra. Cuando se vaya a agregar la tierra no se tapone y no se vaya a compactar demasiado. Entonces las fibras de la camisa, al ser un elemento natural, es bastante poroso. ¿Y qué es lo que hace? Que funcione una propiedad de la física en fluidos que se llama la capilaridad. Entonces el agua puede pasar fácilmente por los agujeros. Y finalmente el tubo no va a dar casi la longitud de la caneca. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a funcionar como un sistema de desagüe. ¿Listo? Si observamos, el desagüe lo colocamos 2 centímetros arriba. ¿Para qué? Para generar una película de agua o almacenamiento interno. Eso que nos va a permitir que el árbol o la planta que estemos sembrando y que vayamos a trasplantar, perdón, nos dure mayor tiempo. ¿Listo? O resista un día que nos vayamos de paseo o una actividad, duremos una semana, unos 15 días, resista eso, claro, dependiendo del árbol que vayamos a sembrar. Entonces lo conectamos. ¿Listo? Seguido de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar tierra. Inicialmente no necesitamos compactarla ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces agregamos la tierra. Recuerden que la tierra o el sustrato que vayamos a mezclar, a agregar, tiene que estar mejorada las condiciones estructurales o físicas. Y si se puede, las condiciones químicas también. Entonces está bien adicionada con compost, con cascarilla de coco, con cascarilla de arroz y aplecho de coco para mejorar la estructura y que fluya bien el agua y que no se nos vaya a encharcar o a compactar. ¿Listo? Seguido de eso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos un hermoso árbol de durazno. ¿Listo? Este es desde semilla. Ahorita vamos a hablar de cómo obtener un árbol desde semilla. ¿Listo? Y utilizando un recipiente de un contenedor de salsa. Entonces utilizo ahí y también tiene una fresita acompañada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir primero. Recuerde que tenemos que dejar un espacio, al menos estas canecas como fueron diseñadas para utilizarlas como canecas. Mentiras, estamos hablando, ¿sí? Entonces, vamos a fijarnos de esta medida que tiene que son alrededor de unos 2 centímetros, 3 centímetros y no nos vamos a pasar de esta altura. ¿Eso para qué? Para cuando agreguemos agua no se nos vaya a rebosar por encima y a dañar el acabado que se le haya hecho a la caneca. Y dos, es porque si vamos a mezclar algún elemento como compost, tierra abonada que trajimos y vamos a agregarle algo, pues la idea es que no se nos vaya a hacer un reguero. Recuerde que estas materias se pueden colocar en la sala, así decoradas bonitas, se pueden colocar en la sala, en un balcón. ¿Listo? Medimos, ahí con la tierra que agregamos nos alcanza. Vamos a soltar suave, no se preocupen si se suelta muchísima tierra. ¿Listo? Vamos a colocar la mano sosteniendo parte de la tierra, pero agarrando el cuello del árbol o de la planta que vayamos a trasplantar. Como está un poco dura, tenemos otros elementos con los que nos vamos a ayudar. En este caso es un cuchillo. Le vamos a dar la vuelta porque tienes una adherencia. Vamos a girar y vamos a soltar
todo el material que se encuentre pegado a las paredes. ¿Por qué hay que soltarlo? Porque hay una tierra que se queda pegada a las raíces, que esa tierra, como vimos la clase pasada y en diferentes actividades que hemos hecho, se llama pan de tierra. Y la idea es no afectar ese material que se encuentra pegado a las raíces. ¿Listo? Si en dado caso sigue muy pegada, vamos a jalar suavemente. ¿Listo? Zafó. Entonces, miramos cómo están las raíces. Vamos a mirar que no se encuentre la famosa cola de marrano, que no nos va a permitir un buen desarrollo de la raíz. Aquí en este caso no se encuentra ese desarrollo. ¿Listo? Pero encontramos una raíz principal. Esa, no tengan miedo, vamos a cortarla. ¿Listo? Porque siempre estaba un poquito entorchada, vamos a cortarla. ¿Listo? Va a formar parte del material ahí. Vamos a soltar un poquito. Si ven, está conservando la forma de la matera o el contenedor inicial. Entonces vamos a soltarla un poquito para que no, cuando la trasplantemos, no vaya a generar el efecto matera. ¿Listo? Y la raíz pueda atravesar fácilmente el nuevo sustrato. Lo colocamos. ¿Listo? Y vamos a agregarle más tierra. Recuerden, la tierra siempre tiene que ser mejorada para que no se nos compacte. Saber que no tenga muchas arcillas. ¿Listo? Y inicialmente no vamos a compactar la tierra. ¿Listo? Vamos a darle unos pequeños golpecitos. Listo. Quedó nuestra linda y hermosa matera. ¿Listo? Recuerden que pueden decorarla siempre al gusto de ustedes. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo un picaflor. ¿Listo? Este es un picaflor alto andino o que se encuentra en los páramos. Y tiene dos espirales. Y también le podemos dar simbología a las cosas que estamos agregando a nuestra casa o que va a adornar finalmente un antejardín, un jardín, un balcón. Entonces tiene dos espirales. Y esas las podemos comparar, por ejemplo, es el caso acá, con una de las espirales del conocimiento que siempre va ascendiendo, siempre va buscando o se va almacenando mucho conocimiento, pero ese conocimiento para poderlo almacenar es que se ponga en práctica, saber y ponerlo en práctica y compartir el conocimiento. No se puede quedar encerrado y guardado, como pasa con algunos libros. El libro queda ya guardadito, pero el conocimiento, quien lo leyó, si lo leyeron o lo leyeron a medias, allá queda, ¿cierto? La idea es que no, que podamos distribuir, apropiar ese conocimiento para toda la comunidad. Y el segundo es la espiral de la vida, ¿sí? Que ese no se implica que no vamos a ser eternos acá. Listo, nacemos, crecemos, sí, pero siempre va a ir en el otro sentido. ¿Por qué? Porque finalmente esta energía que tenemos fue prestada y en algún punto va a volver otra vez y así lo vamos a ver. Esta frase la vamos a estar nombrando a lo largo de la clase. ¿Listo? Entonces, para los que tenían dudas, finalmente queda así nuestra materita. Pueden organizar mejor la mata. ¿Listo? Recuerden, no van a compactar. Ahora, ¿qué se nos olvidó acá? Recuerden que la clase pasada dijimos que para agregarle agua, para que no se nos pase el efecto matera y que no se nos genere una costra arriba, se le va a abrir un huequito y se va a meter un tubo. ¿Listo? Y en ese tubo vamos a agregar agua. ¿Listo? Ahora, no tenemos tubo. Vamos a recurrir a nuestra botella. La ventaja de las botellas o de este tipo de botellas es obviamente porque tiene la tapa. ¿Listo? Y es una tapa rosca que podemos mover en cualquier momento. Entonces metemos, bueno, la botella primero hay que abrirle unas perforaciones para que por infiltración vaya mojando todo el sustrato y no se nos vaya a secar en ningún momento. ¿Listo? Entonces vamos a colocar la botella y cada vez que abra el hueco se me derrumba las paredes. ¿Listo? La idea es que vaya más al ras. Pero para efectos prácticos y no atrasarnos en el trabajo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A llenar acá la botellita
¿listo? Vamos a llenar de agua y la botella también nos va a dar un indicativo de que si necesita agua o no necesita agua. La idea de las perforaciones deben ser lo más finas posibles. ¿Para qué? Para que no salga el agua de sopetón, sino que vaya saliendo lentamente por infiltración y capilaridad, vaya mojando todo el sustrato. Y obviamente la tapita se la colocamos, ¿por qué? Porque no queremos generar ningún vector como zancudos que nos esté afectando la salud. ¿Listo? Recuerden que uno de los mayores propagadores de enfermedades son los zancudos. ¿Listo? Entonces aquí terminamos nuestra hermosa matera. Vamos a dejarla a un costado. Ahora, también nos preguntaban, bueno, usted está sembrando un durazno, la clase pasada, vamos a limpiar un poquito aquí bueno, ya ahorita limpiamos, que nos queda fácil solo levantar el plástico. Entonces, otra parte que hoy vamos a tratar son los famosos semilleros, ¿listo? Entonces, ¿cómo tener nuestras propias semillas para nuestros propios árboles? Si queremos que nuestro árbol empiece desde cero, que no tenga acumulación de metales pesados, porque no sabemos con qué sustrato o con qué tierra fue tratado ese material, o si viene con alguna acumulación de pesticidas, claro, a lo largo del tiempo se va a ir eliminando por la pérdida de las hojas y esto, pero para estar seguros arranquemos desde semilla, que es el llamado. Entonces vamos a buscar una semilla y en este caso les vamos a mostrar, o le voy a mostrar, bueno, me va a acercar un poquito a la cámara. Entonces estas son unos duraznos, estos dos son duraznos, ¿no? Acercar un poquito, ahí ven la semillita. ¿Y qué es lo que hicimos? Nos brindaron una vecina que tiene un cultivo de duraznos, nos trajo unos duraznos, nosotros los procesamos, pero sacamos el huesito del durazno, lo pusimos a secar, dejamos pasar 15 días, lo dejamos directo al sol, no se preocupen, no se va a morir la semilla ni nada, de hecho la semilla necesita, o bueno, ese tipo de semilla necesita ese tipo de radiación, que el sol le pegue fuertemente, después, o bien, pueden romper suavemente el hueso y sacar la semilla que se va a encontrar deshidratada totalmente y parecerá una hojita delgada. La colocan en agua 24 horas, se rehidrata y ya va a aparecer la semilla del durazno, parece una almendra. ¿Listo? Y ahí la colocan con la punta hacia abajo, la parte redonda hacia arriba y va a germinar. No se preocupen si ha pasado un mes y no ha germinado, 2 meses y no ha germinado. ¿Listo? ¿Qué debemos brindarle por lo menos a este tipo de semillas? Recuerden que viene de zonas frías, ¿listo? Donde existen las estaciones. Entonces, este tipo de semillas necesitan mayor cantidad de horas frío. Entonces, esas horas frío se las podemos dar en la nevera, pero si no queremos, porque obviamente esto es un sustrato, lo podemos colocar en una servilleta también, pero es mejor que vaya directamente en tierra o en el sustrato que hayamos conseguido para este tipo de semilleros. ¿Listo? Este es un sustrato hecho con cascarilla con cascarilla de arroz, aflecho de coco y compost. ¿Listo? Pero si no queremos contaminar, obviamente porque lo que tienen los sustratos, esto tiene bastante bacterias, muchas son positivas, no generan enfermedades, pero cuando la llevamos a otro medio, ¿no?, donde se puedan reproducir de forma exponencial, sí nos pueden causar algún daño y si contaminamos los alimentos. ¿Listo? Entonces, como ellas necesitan horas frío, las podemos colocar en esta cajita, por ejemplo, en papel higiénico o en una servilleta ligeramente húmeda y le damos las horas frío. Unas 2 semanas ahí adentro y ya empieza a reventar el brote. Cuando reviente el brote, ahí sí lo pasamos a tierra. O lo podemos dejar así, lo dejamos directamente al sereno, como se llama, ¿sí? Entonces, lo dejamos por la noche, lo entramos en el día, lo dejamos por la noche, lo entramos en el día, pero siempre en oscuridad para darle las horas necesarias de frío.
Y si no vamos a hacer ese tratamiento y lo queremos hacer mucho más rápido, mucho más fácil, simplemente entierras la semilla, marcas con un palito que sembraste una semilla de durazno o de ciruela o la que quieras, pero tienes que marcar y en dónde la marcaste, porque si no pasa un mes, 2 meses y se te olvida y ese no hay, no germinó nada y botas y pierdes 2 meses de trabajo con las semillas. Entonces, por lo menos, estas tienen 3 meses y medio. ¿Sí? Y al lado se encuentran 3 planticas que nacieron por dispersión natural. Esta es rábano, es un rábano blanco. Las guacas, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de hojas y esto, las guacas que utilizamos para el ajiaco santafereño, y una lechuga batavi, ¿sí? Entonces aquí las podemos obtener y ahí sí hacemos el trasplante. Después vamos pasándola a un recipiente más grande y finalmente a una caneca donde vamos a hacer un proceso de control, de crecimiento y ya la floración es. Recuerden, cada vez que vayan a hacer un trasplante, tienen dos opciones. Una, rehidratan muy bien el sustrato para que sea fácil soltarlo, ¿sí? Pero generalmente lo que hacemos nosotros en campo es darle un estrés una semana o 2 semanas antes del trasplante, cuando hayamos proyectado el trasplante o unos días antes del trasplante, es darle un estrés hídrico, ¿sí? El estrés hídrico, ¿para qué se utiliza en las plantas? Como la tenemos en una materita, pues ahí tiene todas las condiciones. Cuando le falte agua, le vamos a agregar agua. Si necesita nutrientes, le vamos a agregar nutrientes, ¿sí? Pero en campo, en materas mucho más grandes, no estamos tan pendientes porque creemos que la planta ya se va a desarrollar por sí misma, ¿cierto? Entonces el estrés hídrico es para decirle que va a haber condiciones allá en campo o bien directamente en la tierra o en una materia más grande adversas y tienes que resistir a eso. ¿Listo? Lo mismo como nos decían a nosotros, la vida es dura, ¿cierto? Pues entonces tenemos que generar resiliencia ante las actividades y acciones que generan otras personas y que generamos en general que no somos conscientes de ellas. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos con la planta? Enseñarle que va a haber unas condiciones difíciles en algún momento cuando vaya a estar trasplantada y nos permite que resista muchísimo más tiempo y nos acompañe. Entonces, algo que hacemos nosotros también con las plantitas es que las siembren, por ejemplo, en honor a alguien, a un hijo, a un abuelito, a la persona que ya se fue, para que, aparte de ser una planta, porque recuerden que es un ser vivo que también tiene necesidades, pues nos recuerda a alguien y aún así muchísimo más amor que se le va a dar a esa planta. ¿Listo? Y así también hacemos un proceso de reconciliación. Si la persona que se fue, por ejemplo, si es en honor a alguien que ya ha partido, hacemos un proceso de reconciliación con las cosas que no hayamos podido decir o con las cosas que se fueron sin, o que creemos que se fueron sin llegar a un término feliz. ¿Listo? Entonces, mire cómo a través de las plantas, y las plantas recuerden que llevan muchísimo más tiempo que nosotros aquí en el planeta. Ellas llevan alrededor de unos 2.000 millones de años. Nosotros como humanos llevamos solo 200.000 años. Entonces, mire cómo ellas son más resilientes que nosotros y fácilmente han sobrevivido a la mayoría de extinciones masivas que ha habido en el planeta. ¿Listo? Entonces, así para dejar ese tema de cómo obtener nuestras plantas desde semilla. Claro, otra cosa que podemos hacer es que la famosa propagación vegetativa. ¿Listo? No, pero es que de semilla, yo quiero algo que se vea más pronto, ¿sí? Que no tenga tanto tiempo, porque estoy haciendo una práctica con los niños. Entonces vamos a vincular a los hijos, ¿cierto? Estas son maticas de tomate. Pues matas de tomate no son, sino son cogollitos. ¿Recuerdan los que acompañaron alguna vez a las mamitas o a los abuelitos a alguna finca, alguna casa de un vecino y tenía una mata bonita? Le decía, mi hijo, va, cójale un gajito a la mata o traiga un piecito. Claro, sin permiso. Esa no es la idea. ¿Listo? Pero entonces ese piecito, que sería esto, son estos gajitos. O bien pueden ser con hojas o sin hojas, que se colocan o directamente en agua o directamente en suelo. ¿Listo? En agua, ¿cuál es la ventaja? Que garantizamos que tenga suficiente líquido para que se esté hidratando. Entonces, en el tomate, ¿por qué hacemos este tipo de propagación? Porque la planta que ya sembramos, no sé si la compañera me colabore mostrándoles
bueno, ya ahorita mostramos la imagen del tomate. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Sacar un piecito, girar, no se alcanza a girar la... Vamos, espera ahí. Entonces, acabo de cortar este gajito de tomate, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Generalmente en el tomate o en todas las plantas, realmente todas las plantas tienen procesos de supervivencia muy geniales. ¿Listo? En las axilas, bueno, en la parte superior de las axilas donde sale cada hoja, va a salir un crecimiento que va a llevar una dominancia y se va a generar otra ramita que va a producir tomates. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Arrancar esa ramita. ¿Para qué? Para privilegiar que abajo de eso no me va a jalar muchos nutrientes, sino va a ser arriba y ese, ese ramito de tomates o el fruto que sea, se va a generar, va a crecer muy bien, va a engordar. En este caso son cherries, que son estos, son el tomate que estaba comiéndome cuando me dijeron que ya podía arrancar la actividad. Entonces, mire, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Favorecer que el tomate crezca. ¿Listo? Pero nosotros como cultivadores, huerteros urbanos, ¿sí? Y agroecológicos, no queremos perder ese tipo de eso porque de pronto esa planta me gustó el sabor del tomate. Entonces lo que hacemos es colocarla en agua. ¿Listo? Ahí la vamos a colocar en agua. No importa que tenga fruto. Le voy a mostrar por qué no importa que tenga fruto. La colocamos en agua y vea esta hermosura, esta maravilla. Cómo generó raíces. ¿Listo? Mira ahí cómo generó raíces hermosas. Aquí ya las puedo trasplantar, las puedo llevar a tierra. ¿Y qué es lo que dice? Alargar el tiempo de producción de una mata de tomate. ¿Listo? Entonces, este tiempo de producción es como cuando nos llevan al médico, que es posible que si la enfermedad es muy grave y no nos dan tratamiento y no le hacemos algo a tiempo, pues posiblemente nos vayamos. Pero esta planta se ve muy bonita. El médico no va a decir que usted está muy bonito, que merece o no merece salvar. Trata de brindarle las mejores condiciones para que se pueda salvar toda la medicina que esté al alcance. Pero asimismo debemos hacerlo con el medio ambiente, no solo pellizcarnos ahora y ver todo lo que está pasando, ¿sí? Pero ser consciente en pequeñas cosas, la cantidad de agua que consumimos en la casa, cuánta agua de esa realmente la aproveché como debía aprovecharse, no solo para una lavada de la ropa, ¿sí? La utilicé también para lavar los baños, para alimentar el sistema de la cisterna, ¿sí? Y para lavar los pisos. Entonces miramos qué tanta función le damos a esa agua y la cantidad que utilizamos. Y qué tanto de lo que el mugre, todo lo que salió de la casa, va a ese río que conocemos como río Bogotá, que solo tiene de los 1000 y pico de kilómetros que tiene, solo 300 son limpios. El resto son una contaminación tremenda, negro, que ha perdido todo esto. Entonces mire cómo somos conscientes con pequeñas actividades como esta. Entonces, un agua muy limpia que le brinda las condiciones específicas, ¿sí? Salvamos la planta que queríamos salvar y la propagamos por mucho más tiempo del que aparentemente va en el estado normal de la... ¿Listo? Y lo que les decía que no importa, vea, ahí tiene una raicita chiquitica, no sé si está translúcida, con tomates. Este es tomate uvalina, es diferente. Es cherry, pero con otra variedad. ¿No? Y así lo podemos hacer con todas las plantas. ¿Qué sí debemos de tener cuidado cuando vayamos a trasplantar este tipo de plantas? Es que como está acostumbrada a agua, bueno, a estar inundada, a una oxigenación que tiene ese tipo de ambiente que es acuático, ¿sí? No debemos compactar la tierra donde va a ir. ¿Por qué? Porque ella se va a ahogar la raíz. Como ya no hay tanta agua circulando alrededor de las raíces y donde crecieron las raíces, pues si apretamos la tierra donde la vamos a sembrar, a trasplantar, perdón, trasplante es cuando son plántulas o un gajito o un esqueje y sembrar es desde semilla, ¿listo? Entonces, ¿hoy qué estamos sembrando? Sembrando conocimiento y compartiendo conocimiento, ¿listo? Entonces, si apretamos esa tierra,
pues la raíz no se va a poder desarrollar y no va a respirar adecuadamente. ¿Y qué nos puede estar pasando? Que se nos muera la plantita y era lo que no queríamos, ¿cierto? Recuerde que con pequeños detalles, por ejemplo, esta es una planta, era una sola planta de tomate, pues sí. Técnicamente son un clon, es una copia idéntica de la mamita, ¿listo? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Que una sola planta, por mucho más tiempo, me fije carbono. Cada una de estas hojitas que se me van a descomponer después y van a ir a integrar el componente suelo, pues van a fijar carbono. En pequeñas medidas, sí, pero del total de la planta, al menos el 30% es carbono fijado en el suelo y otros elementos minerales que van a suplir las necesidades de nutrientes, entonces, de otras plantas. Entonces ahí vemos como toda la energía que se está utilizando es prestada, va a volver en algún momento, así pasa con nuestros cuerpos, va a volver en algún momento al ciclo, ¿listo? Y eso es lo que nos debería llamar la atención de pellizcarnos y por qué estamos haciendo las cosas y no se ve después de 60 años de estar trabajando en aportes al cuidado del medio ambiente, aún no se ven resultados. Por el contrario, se está viendo que se ha incrementado la deforestación, se ha incrementado la contaminación del agua y algo que es más grave, la parte de que muchas familias no tengan alimento suficiente para sostener sus necesidades, ¿cierto? Entonces, con esto también, ¿qué es lo que hacemos? Promover actividades de economía solidaria, de soberanía alimentaria, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Como ya tenemos una planta de estas, si hay veces no tenemos recursos, por ejemplo, para compartirle a una familia, tome tanto y compre su mercadito o llevarle el mercadito, pero tenemos plantas, ¿cierto? Es brindarle un espacio para que esa familia también pueda cultivar desde su balcón, desde su ventana y empiece a generar unos procesos de apropiación también del territorio, ¿sí? Porque finalmente esta planta, ¿quién se la está dando? Un vecino. Y tendrá un valor simbólico o no, pero la persona la puede tomar con las mejores intenciones del mundo y sembrarla y finalmente cuando empieza a generar tomaticos y obtener una semilla, pues es la semilla del vecino que se crió en el territorio de un barrio, ¿sí? De una localidad. Entonces mire cómo a través de una semilla y ya de ahí empezamos otro proceso, que es sembrar conocimiento para que el conocimiento construya, porque la idea del conocimiento es que se construya. ¿Listo? Entonces mire, a la larga vamos a obtener estos racimitos. Claro, como todo, y damos por sentado muchas veces, es que la fruta vamos al supermercado y la obtenemos, ¿cierto? El tomate vamos al supermercado y lo obtenemos, pero esto lleva tiempo y es lo que no estamos siendo conscientes del tiempo que le lleva a la naturaleza recuperar o producir las cosas. De forma orgánica lleva muchísimo más tiempo que agregarle fertilizantes de origen sintético. Bueno, de síntesis química o petroquímica. Porque sintético, pues digamos que es realmente dentro del compost es una síntesis también que hacen los microorganismos al degradar la materia orgánica. Entonces, también apropiarse de términos que utilizan políticos o esto para que tampoco nos metan gato por liebre. ¿Listo? Entonces, mire cómo hacemos un proceso de resiliencia, de conservación, de apropiación del territorio, solo con un esqueje, ¿cierto? Muchas veces, no sé si, pues a los que tuvieron la dicha de compartir con los abuelitos o con los papitos que fueron de provincia o acá en Bogotá también, que les decían, no, mijo, esa matica, recuerde que nos la trajimos de la casa de fulanito, ¿sí? También genera un proceso de recuerdo, de memoria. Y eso es muy grato, saber que esa plantica o ese gajito viene desde otra huerta, desde otra casa, y que quizás, por ejemplo, pudo haber sido una mata de la costa. Entonces, ayer, por ejemplo, antier en el grupo compartían una foto, la señora Irene, para reconocerle su labor de tomarle la foto y la apropiación de la foto, una foto de un aguacate, ya dando aguacates, aquí en Bogotá por los lados de Santa Isabel. Entonces, vemos cómo las plantas se pueden adaptar y también es otro potencial. Sí, el ser humano ha hecho que el cambio climático se dé muchísimo más rápido de lo que habitualmente es en la naturaleza o en todo el ciclo de la Tierra, pero también hay otras ventajas para sembrar plantas que habitualmente no se daban en estos climas, en estos territorios y propagarlos de mejor forma
y resistir o adaptarnos al cambio climático para todas esas zonas donde va a dejar de llover definitivamente, o que si va a llover, llueve una sola vez al día, eh, al año, pero ese aguacero es tan fuerte que barre con todo lo que tiene la tierra, pues esas nuevas tierras tienen que, esa tierra que queda desolada, todos esos productos, toda esa fijación de carbono que dejó de producir, que deja de producirse, hay que mitigarlo de alguna forma en otros sectores. Entonces, como por ejemplo esta huerta, si contamos realmente, esta huerta se llama huerta enverdeciendo, y obviamente hay una simbología en el nombre, pero si contamos todo el espacio que está aprovechando la huerta son 62 metros cuadrados entre la terraza, los techos, las paredes verticales, ¿sí? Entonces, en cierta forma, las huertas urbanas compensan en cierta medida en manchitas verdes de múltiples colores todo lo que perdió esta gran superficie de cemento, pero con un plus que es diverso, muy diverso. Entonces, por ejemplo, esta tiene 256 especies, aprovechables todas, y hay otras que tienen servicios ecosistémicos. Entonces, mire cómo una pequeña huerta brinda o ayuda a reconciliar al ser humano con el medio ambiente. En cierta medida, pues arrancamos con las familias. Y si en la casa pues no hay espacio, pero la familia quiere, nos unimos a un proyecto de huerta comunal, las huertas escolares, que por estos días la mayoría de huertas escolares murieron. ¿Por qué? Porque el doliente o los dolientes eran los niños no pueden ir, pero los papitos sí pueden ir a las huertas y apoyarlas. Y ahí hay un gran espacio que se está perdiendo en producción de alimento y que deberíamos pensarlo nuevamente. Los parques deberían también producir alimentos, no solo para los servicios ecosistémicos de las aves y otros animales que se pueden alimentar de ellos, y obviamente debemos compensarlos con esta transformación que hacemos, ¿sí? Pero en algún punto deben de ser parques comestibles o bosques comestibles que ofrezcan o resuelvan algunas necesidades de algunas poblaciones, ¿cierto? Y qué bonito ir a un parque donde el niño pueda coger un durazno, un higo, ¿sí? Pueda coger algo y alimentarse de ellos y ser un alimento muy seguro, muy sano. Entonces, esa es otra forma de llevar el pueblo apropiarse nuevamente del territorio como son los parques, que hoy la verdad, pues ahorita por la pandemia hay un llamado también a ser muy precavidos con eso. No es que vayamos a los parques, es que yo soy joven y a mí no me va a dar, voy a llevar los niños y todo, no, esa no es la idea, ¿sí? No hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. ¿Listo? La frase es un poquito dura, pero la idea no es ofender ni nada, sino ser precavidos, o sea, el ímpetu que ha llevado a la humanidad a explorar, y esto es lo que nos tiene hoy en día donde estamos y con todo el desarrollo tecnológico y que está permitiendo esto. ¿Listo? Pero no quiere decir que vayamos a la topa tolondra, ¿sí? Arriesgarnos a ver qué pasa. No, esa no es la idea. Hay que arriesgarnos, pero tomar unas medidas pertinentes, porque la idea no es enfermar y enfermar a Raimundo y todo el mundo. Bajo las condiciones, y es un proceso natural de la Tierra, que han sufrido muchísimas especies y la humanidad ha tenido alrededor de unas 5 o 6 veces grandes catástrofes sanitarias como lo estamos viviendo hoy. ¿Listo? Eso para salir de la parte de propagación vegetativa, la parte de propagación por semillas, la obtención de frutos. Y ahora vamos a algo bonito que me gusta, que es la parte de creación de herbarios y formas de herbarios. Me ausento, listo. Entonces, mientras vamos limpiando, ¿qué es un herbario? Un herbario simplemente es una colección de plantas que nos permite estudiarlas o conocerlas a profundidad, ¿sí? Y el herbario, pues, hay herbarios regionales, nacionales, mundiales, y que permiten estudiar, por ejemplo, plantas de otros países que no podríamos viajar, pero hay colecciones en la ciudad o en las grandes universidades. Entonces, venga, retiramos por acá nuestro lindo y hermoso mantel. Todos los herbarios, ¿cuál es la función de un herbario? Servir como un ejemplo o una muestra, un referente, ¿sí? Por ejemplo, acá les voy a mostrar un herbario. Este es un herbario de pastos. Este es desde el 2005.
Es uno de los herbarios más antiguos que yo tengo. ¿Sí? Es mi colección. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es la belleza de esto? ¿Para qué los utilizamos? Para estudiar. ¿Listo? Mi profesión como tal es la parte agropecuaria. Entonces nos toca estudiar, por ejemplo, los pastos. Este es un pasto puntero, eh, negro y oloroso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cuando tenemos alguna duda de identificar algún material, tengamos una muestra de referente, tengamos una muestra referente, tengamos una muestra referente para estudiarla mejor. ¿Listo? ¿Y el llamado cuál es? Que hagamos los herbarios en la casa, hagamos herbarios en la casa para conservar esa memoria de las plantas que hemos tenido y que vamos a tener. ¿Listo? Compartir con las demás estudiosos de huertas agroecológicas, ¿sí? De las plantas que decimos que no son comestibles, pero tienen una función ecosistémica porque nos alejan algunas plantas, o sea, la alelopatía o la quimiopatía. ¿Listo? Entonces aquí vemos diferentes pastos, ¿sí? Pero asimismo vemos otras que no son pastos, pero que utilizamos por lo menos para alimentación de vacas, de caballos, ¿sí? Entonces, algo que no van a ver acá es una ficha térmica. ¿Por qué? Porque esta la utilizo sobre todo para la memoria, para decir, si esta ficha solo tiene un número y la ficha la tengo en otro lado. ¿Y qué es? Este para decir que este es un pasto puntero negro con tales cualidades y esto. Pero ¿cuál es la desventaja de la mayoría? La desventaja de la mayoría de los herbarios, que se pierden algunas cualidades bonitas, que es, por ejemplo, colores, aromas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, José Celestino Mutis, pues fue el gran dibujante o la expedición botánica, ¿sí? Y algo que él hizo fue hacer la parte de pintura botánica. Y ahí ya mezclamos el arte o la ilustración, que básicamente es una forma de arte, con las plantas, ¿sí? La técnica que utilizaron era la acuarela. Mediante acuarela, ¿listo? Pintaron y le dieron vida a esas plantas. Quizás muchos de los colores que se utilizaban y que se siguen utilizando, quizás no es tan a franja que es, pero da una aproximación muy cercana. ¿Y cuál es una de las invitaciones? Que combinemos hacer nuestro herbario en casa para una memoria histórica de nuestra huerta, ¿sí? Una memoria, porque histórica en el sentido de que esta planta fue cosechada en tal lado, por ejemplo, en la huerta enverdeciendo el día 26 de noviembre, ¿sí? Pero ¿con quién la hicimos? La hice con mi hijo, ¿sí? La hice acompañado de mi abuelito. El abuelito Carlos hoy nos ayudó a cosecharla, ¿listo? Y ese día hablábamos de historias, de cuando él trabajó, de cuando estuvo en el ferrocarril, ¿sí? Entonces mire cómo enlazamos diferentes memorias. Y la otra cosa es a vincularnos con los diferentes laboratorios que se han estado llevando a cabo y que siguen llevándose y se van a seguir llevando a cabo, como es la parte de fotografía, ¿sí? Algo que hoy nos estamos apoyando bastante en la parte de herbarios, de no solo tener la muestra, sino tener, claro, como ahora las cámaras son mucho más potentes, nos brindan otras posibilidades. Por ejemplo, en este tipo de plantas, esta es una alfalfa, ¿sí? Medicabo sativa, ¿cuál es? ¿Sí? Solo utilizo el número. Y con el número también hago referencia a mi memoria para qué tipo de planta es. ¿Listo? Pero entonces ahora las cámaras, y lo vieron ayer en el taller, los que pudieron participar del taller de fotografía y en los otros talleres de fotografía, es que tienen muchísima más resolución también por la luz que incida sobre las hojas, podemos capturar la hora en hacer la fotografía, ¿sí? La pintura también la pueden hacer, pero podemos tener muchísimo más recuerdo o muchísima más información teniendo la planta viva, teniendo la planta en una colección, ¿sí? Que la podemos observar cuando la necesitemos para comprobar algunas cualidades, ¿sí? Y
un recuerdo o un almacenamiento digital. Digo digital porque si hacemos la impresión nos sale bastante costoso, pero un almacenamiento de forma digital que dependiendo de la calidad con que se hayan tomado las fotos nos puede dejar ver eh, los colores de una u otra forma, por decirlo, los colores reales, algunas vellosidades que a simple vista no se ven o que se pierden cuando hacemos este tipo de trabajo, que son muy importantes y es lo que nos ha permitido desarrollar toda la parte de análisis de las plantas, ¿sí? Apoyado con otro desarrollo que es la parte de la genética. Pero entonces, hablen con sus otros docentes en la parte de dibujo, en la parte de fotografía, la parte de videojuegos. ¿Por qué no hacer un videojuego que sea identificar plantas? Ya hay unas apps o unos programas que nos permiten identificar a grosso modo algunas plantas, ¿sí? Y que depende de la referencia que damos todos, ¿sí? Puedes descargar la aplicación y le das la indicación de que esta planta se encuentra, por ejemplo, en la huerta enverdeciendo en la localidad de Puente Aranda. ¿Listo? Entonces, mire cómo ligamos la tecnología que nos permita desarrollar otras actividades y conservar la memoria de los pueblos. ¿Por qué memoria de los pueblos? Porque de estas actividades se desprende algo que se llama la etnobotánica. Y la etnobotánica no es nada más que decir para qué los pueblos utilizaban sus plantas o lo que se encontraba en el territorio. ¿Listo? Entonces así les voy a mostrar, vamos a cerrar un momentico acá, les voy a mostrar, por ejemplo, esto es algo que se llama bioarte y en algunas casas de pueblo ustedes observan que ellos conservan los bodegones, por ejemplo, no son pintados sino son naturales, de frutas secas, auyama, calabaza, maíz, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos granadilla, anís, romero, y conserva una memoria de una época en que se cosechó eso. ¿Listo? Y también nos dice qué se cosecha en esa zona. Pero también la persona nos puede decir, no, acá no cosechamos, por ejemplo, la auyama la traemos de clima caliente, ¿sí? Pero también como nos está diciendo que es de clima caliente, ¿de qué lado la trajo? No, me la trajeron, por ejemplo, de San Luis de Gaceno, Boyacá. Uy, pero Boyacá no es fría. Sí, pero esa parte linda con los llanos orientales, con Casanare y es bastante caliente. Allá se produce mucho la auyama. Es un ejemplo, no necesariamente sobre la realidad, ¿sí? Pero mire cómo la etnobotánica también nos lleva a otro proceso muy importante, que es lo que hacen nuestras comunidades, que es la parte de pintura. Cómo obtener a partir de esas plantas, que obviamente hay diferentes formas. Está el artesano, de ahí la palabra artista, ¿sí? Y está la parte del chamán. Y muchas de las plantas, por ejemplo, en muchas comunidades, no solo aquí colombianas, sino a través de América, a través de África, de Europa, de Oceanía, piden permiso a las plantas, a la madre naturaleza, ¿sí? Al padre monte, para obtener ese recurso primero. Y de ahí la frase también de que toda energía es prestada y en algún momento tendrá que volver a su inicio, a su principio. Lo podemos llamar poder superior, lo podemos llamar el Dios Todopoderoso, dependiendo de la fe que tengamos, ¿sí? Y de ahí sacar los colores, y los colores también llevar una iconografía específica, rojos, naranjas, encendidos, ¿sí? Tenemos, y también con esto, por ejemplo, algo que les hablaba ayer el profesor Schneider, en la parte de arte, que fue las primeras pinturas surgieron en las cuevas, o es el registro más antiguo que nos ha quedado, ¿sí? Más de 27.000 años de antigüedad de esas plantas. Esas imágenes y muchas de esas fotos, muchas de esas pinturas rupestres no necesariamente tienen elementos orgánicos, ¿sí?
sino que fueron hechos, por ejemplo, con un elemento que es el carbón, que era una planta convertida en sus partes más, o en sus componentes minerales, que es el carbón. De alguna u otra forma sigue siendo orgánico, porque no se ha petrificado como el carbón de piedra, ¿sí? Y ha dejado ese registro, o las comunidades dejaron ese registro en las cuevas. Y otras fue combinando, por ejemplo, carbón o achotes con el ocre, que son un tipo de mineral, ¿sí?, que se utiliza. Vea, por ejemplo, este, que es achote. ¿Sí? Si yo hago una dilución del achote, una extracción del achote medio graso, pues voy a obtener un color, y si le aplico una temperatura específica me va a dar un rojo, si no me va a dar un naranja. Ellos empezaron a dominar todo ese arte, ¿sí? Entonces la etnobotánica no solo mezcla la parte de los colores, de qué plantas se extraen los colores, sino cómo utilizaban. Saben que algunas comunidades el pegamento más costoso o más ritual que solo se utiliza para pegar X tipo de plumas, en algunos tocados específicos, era un pegamento que obtenían de orquídeas. Entonces machacaban algunas orquídeas, o bien podía ser la flor, o bien podía ser la raíz, y obtenían un pegamento muy fino, muy importante para todos los ritos que ellos tenían. Así sí, a través de eso nos permite comunicarnos qué es lo que ellos pensaban, o cómo piensan realmente, cómo es su cosmología, su cosmogonía, ¿sí? Pero en ningún momento el llamado es a compartir, conocer, pero en ningún momento apropiarnos o actuar como ellos. Podemos sí adoptar algunas creencias, algunas actividades, pero en ningún momento romper con lo que con lo que es la cultura de ellos. Entonces, mire cómo pasamos a la etnobotánica y a conocer el territorio con un proceso que nosotros desde la ciencia llamamos herbarios. Y los herbarios, pues, ¿cuál es el herbario natural o por excelencia en los barrios? La casita o la señora que tiene el almacén donde venden hierbas, ¿cierto? Entonces allá uno va y, bueno, allá se le llaman ese herbolario, ¿listo? Y el herbolario pues tiene cualquier cantidad de plantas allá medicinales para las energías, ¿sí? Y otra cosa, esa es una parte. Entonces, generalmente cuando las personas acuden a eso, cuando tienen algún tipo de enfermedad y quieren recurrir a la parte natural, pero también reconocen ya a la persona, ¿no? Ella es la que vende tales y tales hojas, tales y tales plantas. Y con este tema de agricultura y huertos urbanos es que ustedes también suministren determinadas plantas medicinales y obtengan algunos elementos que ayuden a sanar el alma también. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a llegar un poco más cercano a la casa. ¿Dónde hay un herbario en la casa? ¿Cuáles son los herbarios que tenemos en la casa y que no sabíamos que estaban ahí? Entonces los herbarios son, por ejemplo, esto, condimentos, ¿sí?, y especias que tenemos habitualmente en la casa. No sabíamos que estaban ahí, pero los conservamos. Miren, ají seco, pues a las personas que les gusta ají, ¿no? Este es ají seco en mata. Por ejemplo, estas son semillas de cardamomo, ¿sí?, el achote que ya vimos. No solo son semillas, ¿listo? Aquí tenemos frutos, semillas, y aquí, por ejemplo, tenemos raíz. Esto es una cúrcuma. Entonces, así también vemos cómo no solo las plantas nos ofrecen algunos elementos, nos los ofrecen de todas las partes de ella. Entonces, tenemos raíces, ¿sí?, tenemos semillas. Por ejemplo, estos son almendras, maní. Estas son guacas, ¿listo? Por ejemplo, estas que son para los ajiacos, pero para el dolor de muela, en mi tierra lo utilizaban bastante, sobre todo la flor. La mastican o la oprimen contra la muela que está doliendo, o bueno, la que está generando el dolor, y es como un anestésico natural. Dura poco, pero también da un agradable aroma. Entonces miramos cómo tenemos la parte etnobotánica, porque también es cómo se utilizan esos elementos en la cocina y no todos lo utilizamos de la misma forma, ¿sí? Y tenemos un herbario en la casa y siempre confundimos herbario es solo la parte medicinal para esos brujos, ¿no? La parte
del cuerpo y del alma es muy importante y las plantas no las están dando, o sino para que las hizo ese poder superior. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos manzanilla, aquí tenemos más guascas, ¿sí? Entonces, y en los huerteros y huerteras, dentro de la agricultura agroecológica, que lo que tenemos también es un herbario, pero no, técnicamente no se llama, es una parte del herbario, ¿sí? Que son las semillas o los frutos, y la connotación, mientras me acuerdo el término, porque no quiero pecar en el término, ¿listo? Les quiero decir que una de las grandes labores que ha hecho la humanidad o que se está uniendo para hacer es almacenar o tener una gran bodega en Noruega de semillas, más de 5.000 especies, ¿sí? Hay alrededor de 1.000.000 de variedades que permiten que en determinado momento se pueda recuperar una tierra que haya sido arrasada. El mejor ejemplo que puedo dar, y no dar fe, pero sí de lo que he leído por literatura y de algunos profesores, es por ejemplo la guerra en Siria. Las guerras tienen un problema, y es el problema que nos ha tenido aquí en Colombia también, es el arrasar totalmente con comunidades, desarraigar a las personas, y eso, por eso hay veces Bogotá es tan agresiva, no porque las personas quieran, sino porque las personas no encuentran ese arraigo eh, a la ciudad, y no pedimos que sea a la ciudad, sino que no toman a Bogotá o en general a una ciudad como un territorio propio, ¿sí? Porque fueron desplazadas, porque fueron amenazadas, o el lugar donde vive pudo haber nacido aquí en Bogotá, pero haber sido desplazado interno por algún pleito, por defender alguna causa, lo que le prohibieron llegar otra vez al barrio. Y ese es el problema, no encontrar arraigo. Y las semillas es un mecanismo, es un modelo para encontrar arraigo y apropiación del territorio. Entonces les volví al ejemplo. Como la guerra es tan destructiva, uno de los problemas, por ejemplo, en Siria. En Siria, como hay 233 países que pertenecen a la gran bodega de Svalbard en Noruega, y allá se almacenan todas las variedades y elementos vegetales o muestras vegetales que se producen o se utilizan en algún momento para alimentación humana. Como todos esos centros, universidades, sitios, herbarios, fueron arrasados por la guerra, y arrasados reales, o sea, fue bombardeado, es una actividad adrede. Entonces lo veíamos con la compañera Marianne en la parte de derechos humanos, que la guerra, que lo que quiere, o sea, le niega los derechos a los demás, cuando los derechos son universales, o la humanidad está promoviendo que sean universales, el derecho a la vida, al territorio, ¿sí? A la soberanía alimentaria y a la libertad de qué es lo que yo quiero sembrar en mi tierra y cómo alimentarme. Entonces, una de las actividades que, bueno, ya como se ha se ha logrado bajar el conflicto en Siria, que lo que ha caído en necesidades, que se quiere recuperar qué era lo que cada comunidad sembraba, porque como les tocó huir, irse para Turquía, para el Líbano, para otros países, entonces mucho el trabajo para apropiación y recuperación del territorio ha sido gracias a esas semillas almacenadas allá en Noruega. Pues se trajeron todas las muestras, no todas las muestras, allá se deja obviamente un testigo, y se traen las muestras para propagarlas y otra vez cultivar la cebada, el trigo de esa zona específica, porque tiene unas adaptaciones específicas, son biotipos de esas condiciones, y así mismo somos los seres humanos. Somos diferentes humanos, una sola especie con diferentes pensamientos, diferentes formas de vivir la cultura y el arte en nuestros territorios, y así mismo respondemos a ellos. Entonces, todas esas semillas que fueron cultivadas, almacenadas allá, hoy recuperan el territorio y una identidad también. La identidad también se pierde cuando se pierden las semillas y algunos quieren mostrar
las semillas o...? Entonces, pero no les entendí. ¿Quieren que les muestre las semillas o ellos quieren mostrarlas? Ah, bueno, entonces, mientras se me sigue yendo el término de la propio de almacenar semillas y esto, porque es un recuerdo, una memoria del territorio. Entonces, esta actividad que estamos haciendo hoy, como estamos aquí a sol directo, a pesar de que tenemos esto, generalmente no se debe hacer. Después de conservar semillas y almacenar las semillas, no se deben de sacar o exponer directamente al sol porque siguen perdiendo humedad y es una humedad que les va a hacer falta para germinar de forma apropiada o me va a disminuir el tiempo de germinación. Entonces, por ejemplo, también uno de los temas es cómo almacenar semillas, ¿cierto? Estas semillas, entonces, como así sea la parte vegetal verde prensada, como un herbario o la parte de semillas, todas deben de llevar una etiqueta. Por ejemplo, no sé si alcancen a leer, pero esta dice que es acelga blanca. La acelga se denomina blanca es por la penca, que es de color blanco o verdoso, y asimismo está la amarilla, está la roja. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo acá, vamos a cosechar una roja, por ejemplo esta roja, y se le llama acelga roja es por la penca o por el pedúnculo. ¿Listo? Ahora, siempre es importante colocar la fecha de cosecha, la fecha de empaque y la prueba de germinación. ¿Cuántas de estas semillas de forma orgánica o de forma comercial van a germinar? ¿Sí? Entonces, para este caso tenemos que fue cosechada el 11 de octubre del 2020 y empacada el mismo 11 de octubre del 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que ya tenía un proceso previo. Por ejemplo, estas están en proceso de secado. Hasta ahora. Esto es manzanilla. Ya ahorita vamos a hablar de manzanilla. Entonces, fueron cosechadas. ¿Me regala un cajito de esta, por favor? La selga. La selga pertenece a la familia, es de la misma familia de la quinoa esto, o sea que es una amarantácea. ¿Listo? Y va a producir este tipo de inflorescencias. ¿Listo? ¿Y qué es lo que uno cosecha? En este caso, uno cosecha son estos cuadritos. No sé qué tanto se vea, ya ahorita saco las semillas. Esto cosechas son estos cuadritos ya secos. Y en cada uno de esos lados, digo cuadritos porque parecen un cuadrado, cada uno de esos lados hay una semilla. ¿Listo? Entonces así, después de cosecharlo, obviamente con las manos limpias, en un lugar donde no cruce mucho viento. ¿Sí? Entonces, vemos que hay otra bolsa. Si no va en otra bolsa, por lo menos en otro recipiente de vidrio. Lo que más proponemos nosotros es que sean recipientes de vidrio porque se pueden reutilizar. Mientras que las bolsas no son fáciles de lavado y como se tiene que utilizar temperatura o vapor, el vapor bastante caliente, pues no las derrite, ¿sí? Las utilizamos es más por un tema de traslado. Pero para almacenarlas en la casa sí preferimos que sea en elementos de vidrio. ¿Listo? Vemos que tiene su etiqueta. La etiqueta siempre la dejamos libre o pegada a la esta. ¿Por qué? Porque no necesitamos estar contaminando las semillas cada rato. ¿Sí? Como esta es una bolsa pequeña y el contenido es poco, esto tiene 5 gramos de semillas, ¿sí? Como el contenido es poco, pues no es necesario dividirlo. Aconsejamos dividirlo de acuerdo a la, o sea, nos regalan este sobrecito o compramos este sobrecito. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Dividirla de acuerdo a las necesidades que nosotros hacemos de propagación. Cada 8 o cada 15 días yo siembro 100 semillas, ¿sí? Para tener, eso se llama siembra escalonada. O sea, que cada vez que yo saque de producción, o voy a tener siempre plántulas en crecimiento. Entonces, pues divido eso en 4 bolsitas o en 5 bolsitas. ¿Para qué? Para que cada vez que yo la destape, no esté contaminando, siempre con las manos limpias. Ahorita pues no la voy a destapar porque tengo las manos sucias, ¿sí? Pero ahí se ven, por ejemplo, esto es acelga.
Vamos a dejarla por este costado. Entonces, esta pertenece a un lote. Dice que es de la huerta San Eusebio. Y tiene, esto es papayuela. Entonces, así mismo ustedes pueden obtener papayuela. ¿Sí? Sacan esas semillas con las que vienen y obtienen sus propias plantas. Esta, por ejemplo, ya tiene información un poco más completa, que tiene el porcentaje, la prueba de germinación fue hecha el 25 de octubre y alcanzó un porcentaje del 76%. ¿Listo? Así mismo tenemos Mitsuna, ¿sí? Que es esta rojita. Tenemos cosecha, esta es... bueno, por ejemplo, entonces, esta, por ejemplo, tiene SP, que no se conoce la especie, y tiene una rayita. Entonces, ¿qué fue? Que se cosechó, se trajeron las espigas, se echó en una bolsita, pero no se le colocó una etiqueta. La etiqueta, ¿para qué se dice? Por ejemplo, esta es manzanilla cosechada el 11 de octubre, manzanilla dulce cosechada el 11 de octubre de la huerta Santa Isabel. ¿Listo? Y si ustedes ven cómo ha estado al sol, todavía tiene humedad, por eso no se ha empacado. Entonces hay que perder un poco más de humedad para empacarla. Aunque en este punto ya se puede poner a germinar. ¿Listo? Si tienen dudas, nos las pueden preguntar, las pueden ir haciendo. ¿Listo? ¿Qué más? Por ejemplo, lechuga. Esta también es lechuga. Entonces, por ejemplo, estas dos son lechuga. Por ejemplo, vean, semillas similares, por eso es importante colocar etiquetas, marcar muy bien, igual que los herbarios, así como marcamos qué alimento es el que tenemos en recipientes para no confundirnos, porque posiblemente no tengamos muy bien desarrollado el olfato y podemos estar echando una especie que no queremos. Entonces, por ejemplo, formas similares, estas sí son lechugas, formas similares, color similar de la semilla, pero son dos variedades diferentes. Lechuga roja, roble roja y lechuga verde, roble verde. ¿Sí ve? Misma especie, dos variedades diferentes, una verde o una roja. Y no las puedo confundir porque pertenecen a la misma. Entonces, lo que les de... vea. Esta. No, aquí sigue siendo una sola bolsita. Esta es... Vea, esta es otra. SP por identificar. También fue empacada, cosechada y todo, porque obviamente no se puede, si no la identifico no la voy a almacenar, no, se almacena y después se identifica. ¿Cómo se hace la identificación? Podemos darnos cuenta que no está identificada también porque no hay prueba de germinación. La prueba de germinación, aparte de que nos dice cuántas de estas semillas son viables, ¿sí? Bueno, es un aproximado, no una realidad completa. También nos ayuda a identificar la especie que es. Entonces, cuando estamos haciendo estos procesos, una parte es cosechar sí las semillas, pero si nos confundimos, es comprobar la especie. Cuando la multiplicamos y obtenemos el semillero, comprobamos que si es esa especie con tal variedad, ¿sí? Por ejemplo, que esta es rábano sandía. Es una variedad, es una especie de rábano, solo que por dentro no es blanco o translúcido, sino rojo. Muy rica, por supuesto. ¿Listo? Y también le falta la prueba de germinación. Entonces, así mismo lo pueden hacer ustedes con flores. Por ejemplo, estas son semillas de un árbol, se llama chicalá. ¿Listo? Esta sí es de acá de la huerta enverdeciendo. Tenemos mostaza roja. Ya les muestro una hojita de mostaza roja para que la identifiquen. Bueno, yo ahorita les muestro la esta. No solo semillas de hortalizas. Por ejemplo, aquí tenemos semillas de frijol. Esta es una de ¿qué? De las muestras de referencia que tenemos nosotros para nuestras especies. Entonces, aquí tenemos
diferentes variedades de frijol. Dálmata, negro, ¿sí? Tenemos blanco, jaspeado, bole rojo. Bueno, aquí del que sí no tenemos acá y no me gusta mezclarlo, cuando tenemos de ese, es soya. El soya también es una variedad de frijol, ¿listo? Pero la soya, como ha sido tan modificada, tan transformada, porque la mayor parte de soya cultivada en el mundo es transgénica, pues digamos que es un elemento que no estoy seguro que así la persona me diga que no es transgénica, no podría yo dar fe porque no sé o no proviene o no sé de qué cultivo proviene. Entonces la mayor parte de semillas que nosotros tenemos en nuestras colecciones y de las que cosechamos son de dos formas. Una, porque nos invitan a una huerta y hacemos el proceso de cosecha directa de las cestas, que es hacer esto, coger la espiga floral, meterla en una bolsita, cortar, colocar la etiqueta y empezar el proceso de secado para que no se nos pierda tanto. ¿Cuándo cosechar una espiga? Por ejemplo, esta espiga es de lechuga crespa verde, ¿sí? ¿Cuándo cosechar esta espiga? Esta espiga la cosechamos el 15 de noviembre. ¿Listo? Fue cosechada el 15 de noviembre. ¿Cuándo cosechar la espiga? Cuando tenga más o menos el 80% o que ha abierto el 80%. Con el 60% ya podemos arrancar para no perder tanta semilla. ¿Listo? Y esta semilla, por ejemplo, es negra. Es lechuga, pero de color negro la semillita. ¿Listo? Ahora, algo bonito. Después les mandamos unas fotos de nuestro cultivo de quinoa. Esta es quinoa cosechada acá en la terraza, en la huerta enverdeciente. Y acá hay 210 gramos de una sola planta. ¿Sí? Todavía me falta comprobar algunos parámetros. ¿Por qué? La invitación también es hacer ciencia desde su casa, porque el hecho de que seamos huerteros agroecológicos o orgánicos en la casa, huerteros y huerteras, no quiere decir que no cumplamos algunos parámetros para decirle a la comunidad decirle a la comunidad o a la población en general que cumplimos con técnicas que nos permite sacar alimentos aún más limpios en el sentido que no se les estaba aplicando ningún pesticida, ¿sí? Y más sanos, porque no se les está o no estamos generando una huella de carbono grande. ¿Huella de carbono en qué sentido? En que si a estos cultivos, cualquiera de estos cultivos, nosotros le agregamos fertilizantes de síntesis química, ¿qué es lo que estamos agregando ahí? Una huella de carbono inmensa para nuestros cultivos y en general para nosotros, porque tú eres el que tiene que tener la conciencia, nosotros debemos de tener la conciencia de qué es lo que estamos consumiendo. Entonces recuerde que la síntesis química de abono sintético, valga la redundancia, es de la industria petroquímica, ¿sí? Muchos de esos abonos es gracias al refinado o a sus productos de la industria del petróleo. Y por ende, pues obviamente nuestra huella o nuestra mancha de carbono es mucho más grande porque en todo su proceso, obviamente se liberó muchísimas más moléculas de carbono. También ahí está plomo, también hay algo de azufre, algo de nitratos y nitritos, ¿sí? Entonces todo eso se va acumulando. Ahora, mucho de ese abono sintético que se aplica en los suelos se va por lixiviación. O sea, hay muchas de los cultivadores no hacen las mediciones adecuadas, las comprobaciones adecuadas. ¿Por qué? Porque un estudio de suelos cuesta, apropiado, ¿no? Hay unos estudios económicos. Pero como no lo hacen adecuado, pues dicen, esto hay que aplicar 250 gramos por metro cuadrado, entonces aplicamos tantas toneladas por hectárea, ¿sí? Y si llovió ese día y fue una borrasca fuerte, todo ese fertilizante se perdió. Entonces la huella de carbono tremenda del cultivo. ¿Por qué? Porque el productor ahora tiene que aplicar más nitrógeno o más triple 15 a ese cultivo para producirlo. ¿Cuál es la diferencia? Y no necesariamente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con los abonos orgánicos o los fertilizantes orgánicos? Los abonos, perdón, no fertilizantes, los abonos orgánicos, es porque primero ya tienen un proceso de materia de descomposición controlada,
que es o bien por una vermicomposta o una composta, y se fijó todo ese carbono. El lixiviado, que es el agua que sale resultante de esa descomposición controlada, la estamos utilizando en las plantas, entonces estamos perdiendo menos agua. ¿Listo? Y como la mayor parte de ese compost es carbono, pues lo estamos fijando directamente al suelo. Entonces, nuestra huella de carbono a la larga disminuye, ¿sí? Ahora, todos estos palitos, toda esa cosecha que ya terminó, pues la picamos muy bien y a la composta nuevamente. Entonces vemos cómo tratamos desde las huertas agroecológicas minimizar ese impacto y nuestra huella de carbono. Entonces ya estamos tocando no solo el concepto de huella de carbono, sino la huella hídrica. ¿Por qué? Porque lo que hicimos en el compost, en la composta, ese lixiviado, utilizarlo como fertilizante foliar o fertilizante líquido directamente al suelo, estamos reutilizando un 90% de esa agua. ¿Sí? El otro son elementos y moléculas propias del espacio. Y algo muy importante en los lixiviados de las compostas o los vermicompostas, las vermicompostas son los lombricultivos, ¿listo? Entonces, de la vermicomposta, o cualquiera de esos dos, o cualquiera de los hidrolatos, es que estamos nutriendo el suelo, pero aparte de eso estamos inoculando el suelo de microorganismos eficientes. Recuerden que la composta es un proceso obviamente de descomposición controlada, pero con la ayuda de microorganismos, así como nosotros inoculamos en nuestro cuerpo bacterias acidolácticas, por ejemplo, en el yogur, cuando lo tomamos para recuperar nuestra flora intestinal y que nos ayude a tener mayor control sobre nuestra digestión, a descomponer otras moléculas y que nuestro sistema digiera mucho mejor los alimentos y obtener nutrientes, así mismo hacemos con el suelo. Entonces, cada vez que nosotros abonamos con abonos orgánicos o con un proceso orgánico, también estamos inoculando microorganismos eficientes al suelo. Y en última, nosotros en la comunidad huertera, lo que se hace, o la parte agroecológica o biodinámica, cualquiera de esas, que lo que hace es alimentar el suelo, alimentar los microorganismos para que interactúen con las raíces y las plantas no sufran de tantas enfermedades, porque muchas veces es que las plantas no logran establecer relaciones ¿de qué? De compañerismo, mutualismo, me falta el nombre que es real. ¿Y qué es lo que pasa? Que los microorganismos, en vez de brindarle nutrientes como fósforo, como nitrógeno, como hacen las micorrizas, lo que al revés le extraen y afectan las relaciones de nutrientes en el suelo. Entonces, mire cómo a partir de una actividad tan bonita como es recuperar la parte de material orgánico de las casas, apoyamos la parte de recuperación de los suelos. Eso también entra dentro de algo que se llama bioremediación, como a partir de elementos orgánicos o de la biodinámica, porque la biodinámica es el estudio de esa relación de las plantas, los insectos, los animales, las aves, el ser humano, para recuperar un ecosistema y se recuperan los ecosistemas, ¿cierto? Y por ejemplo, muchas de las personas nos han preguntado, bueno, yo hago composta, saco abono, no me lo compran, no lo logro vender, tampoco tengo espacio para hacer una huerta. ¿Qué hago con eso? Pues sencillo, tenemos muchísimos parques que necesitan abono, ¿cierto? Muchísimos parques, nosotros vemos que hubo una jornada de reforestación, bueno, no es el término, pero hubo una jornada de siembra de árboles y los arbolitos estaban pero alicaídos, llevan 3 años del mismo tamaño, no solo del mismo tamaño, más pequeños porque se rompió la vara principal y quedaron de 30 centímetros, de 40 centímetros. ¿Sí? Tenemos todo ese compost, llevémoslo allá. ¿Y qué hacemos a la larga con todo eso? Ser muchísimo más conscientes, porque esa energía la estamos realmente entregando y volviendo al ciclo. Recuerden, toda la energía es prestada y en algún momento tiene que volver al ciclo o a ese ser superior, a ese estado primigenio. Entonces, todo ese material de compost lo llevamos otra vez a ese ciclo biogeoquímico que se presenta en los suelos, ¿cierto? Y dejamos de que vaya a quedar enterrado y almacenado por muchísimos años en el relleno de Doña Juana o en cualquiera de los rellenos, allá enterrado, donde nunca se va a poder utilizar y por el contrario va a entrar en reacción con otros elementos
con otras sustancias que van a convertir que el lixiviado que sale de ahí sea tremendamente tóxico y estamos afectando las comunidades que están aledañas y en general toda nuestra comunidad, porque si las comunidades que están allá se sienten agobiadas, que no las quieren, pues el comportamiento tampoco va a ser el más adecuado con la demás comunidad que no está siendo consciente de qué es lo que están enviando allá. Entonces también el llamado es a reducir esas cantidades de material orgánico que se vaya y que se puede recuperar adecuadamente. Si no hay espacio en la casa para hacer ese proceso, únanse, por ejemplo, con alguna huerta comunitaria, con alguna huerta escolar. Por ejemplo, ahorita hay una corriente muy fuerte haciendo pacas biodigestoras y queda almacenada ahí, se puede, sin problemas de vectores, vectores en el sentido de que nos promueva la aparición de roedores, de moscas, no, se controla muy bien, o que tienen compostaje muy bien fortalecido y que ya no, y que controlan muy bien los vectores, o que tienen algo que se llama compostaje en seco, que es triturar muy bien el material orgánico que llega, se solariza, se deshidrata y ese es el que se va a agregar a la tierra como abono después. ¿Sí? Entonces miramos cómo hay diferentes técnicas para que desde la ciudad se pueda trabajar. Y recuerden que la ciudad tiene un potencial, la mayoría de ciudades tienen un potencial de suministrar al menos el 30% del alimento. O sea, la masa de cemento tiene al menos la capacidad de, la masa de cemento donde viven las comunidades, la población en general tiene la capacidad de producir al menos el 30 hasta el 40% con las técnicas que hay hoy. ¿Sí? Porque obviamente en Japón, por ejemplo, hay unas técnicas muy avanzadas que son edificios completos produciendo lechuga, alberja, garbanzo, ¿sí? Y son toneladas que sacan en un edificio del tamaño, por ejemplo, de un salón comunal. Un salón comunal de 10 por 2, por ejemplo, de 4 pisos. Y se saca muchísimo alimento. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Sí? Tenemos la ventaja de estos climas, o el clima de nosotros que es tropical o trópico alto, porque estamos a 2600, pero podemos cultivar de todo. En las diferentes actividades que hemos hecho nosotros, les hemos mostrado que se pueden sembrar plantas y obtener alimento de zonas templadas. Por ejemplo, aquí se ha sembrado auyama y se obtiene muy buena auyama, ¿sí? Se hace, por ejemplo, el ejemplo que nos mostró la compañera Irene, que nos tomó una foto del, de un árbol de aguacate en producción de aguacate, ¿sí? Y eso es un aguacatejas, uno de las últimas variedades que tiene harta salida. También hemos podido ver plátano, o sea, ver los racimos de plátano produciéndose acá. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo hacia Santa Matilde de racimos de plátano. Lo que no he podido es identificar qué variedad es, pero es plátano produciéndose aquí en Bogotá. Guayaba en Fontibón, hemos visto guayaba en Fontibón, limón, naranja, mandarina, todo eso produciéndose acá. Ahorita, por ejemplo, la semana pasada obtuvimos mandarina acá en la casa. Entonces, no fueron unas mandarinas inmensas, son mandarinas pequeñas, pero se producen. Podemos aprovechar ese cambio climático para adaptarnos en la producción de alimentos y suministrar muchísimo más del que hasta ahora se tiene proyectado que puedan producir estas huertas o en general todas las huertas. ¿Sí? En posteriores actividades les vamos a mostrar, podemos mostrarle cuánto produce, por ejemplo, una huerta como esta, la huerta verde centro, cuánta alimento produce y de qué tipos de alimentos. ¿Listo? Pero ahora volvamos a la parte de herbarios. ¿Listo? Si tienen más preguntas, también un llamado es hacerlas. Recuerden que esto no es solo unidireccional, la idea es que ustedes también puedan compartir algo de sus experiencias de acuerdo al tiempo que tengamos, ¿listo? Porque el tiempo es bastante corto y la invitación es también a consultar otros de los videos y más información. Otro de los herbarios son estas hojitas, por ejemplo, esto es orégano, ¿sí? Que lo pueden hacer en sus casas, en una terraza, en una ventana. Esto es hierbabuena, hojas ya secas y se almacenan. ¿Listo? Un llamado muy bonito es para que se integren ustedes con los abuelitos y con los niños. Algo que hacemos nosotros en algunos talleres, que ahorita no se puede hacer obviamente por la pandemia, pero ustedes allá en la casa, es por ejemplo desarrollar el olfato en los niños. ¿Esto qué es? Le tapan los ojos y que huela profundamente, es hierbabuena. Y con los abuelitos no es a desarrollar, sino que a recuperar ese olfato nuevamente
y a que recuperen algunos de sus recuerdos. ¿Listo? Entonces, que no le pese no haber hecho actividades con sus abuelitos. ¿Por qué? Porque lo que tienen las canciones y los aromas, o sea, los sentidos son evocadores también de un entonces, pero de algo que queremos. ¿Listo? Nos llevan a recuerdos bonitos, también a recuerdos tristes, pero ahí está el poder, la ventaja o el poder que tiene la humanidad es que también es resiliente a muchos de los factores. Un ejemplo de eso es la misma Colombia. 200 años desde su creación en guerra, ¿sí? 200 años desde su creación en guerra, 60 años de guerra intensa, fuerte, muchísimas comunidades fragmentadas, familias desaparecidas. Pues hemos sido resilientes, ¿no? Aquí estamos, somos un ejemplo de toda esa posibilidad que existe. Entonces, mire que si podemos hacer actividades, y esta me parece muy bonita, porque también hace un proceso de aromaterapia con los abuelitos, con el adulto mayor. Bueno, nueva palabra o la palabra técnica ahora es persona mayor, pero no dejan de ser abuelitos, ¿sí? Y que tienen toda una sabiduría, un recorrido, que podemos tomarlo o no, ¿sí? Pero el llamado es hacer esas actividades con los abuelitos, desde la arbolaria o solo con hacer una actividad, porque muchas veces, por ejemplo, no tenemos buena visión o muchos de los abuelitos no tienen muy buena visión, pero podemos desarrollarles muy bien el olfato, ¿cierto? Que sientan si es hierbabuena, si es orégano, si es menta, si pica, si no pica. Obviamente tampoco van a hacerle la picardía al abuelo de picarlos, ¿no? Entonces, estos se están soliendo, venga, lo meto por acá. Les iba a mostrar otra cosa que es para trabajar con los niños. ¿Tienen preguntas o algo así por el estilo? Son las formas de las plantas y cómo algunas plantas tienen nombres. Por ejemplo, esta. Voy a acercarla un poquito, ustedes me dirán si se ve o no se ve adecuadamente. Las plantas también nos indican la calidad del suelo o si ese suelo le faltan nutrientes. Por ejemplo, aquí tenemos 3 plantas importantes. Esta, que es una macadamia. Entonces ustedes pueden comprar macadamia, hidratar el hueso con la semilla y sembrarla y obtienen su plantita de macadamia. Aquí no sé si se va a dar, ¿listo? Y esta, por ejemplo, es una planta de alelí. La escuchan muchísimo en muchas canciones, pero el llamado también es la forma, las flores como se ven, ¿listo? Y esta que la vemos como una invasora en todos la mayoría de jardines y huertas, pero tiene una función alelopática también y se hace un biopreparado muy bueno que le llaman corazón herido. Entonces, la hojita, vamos a pedirle permiso a ella de tomar un pedacito de hoja, una hojita, y le dicen corazón herido. Uno, porque la hojita tiene una forma de corazón, ¿sí? Y en el centro tiene un corazoncito rojo y le llaman corazón herido o corazón sangrante. Entonces, también las plantas tienen nombres, uno por la religión, pero también por la parte de sentimientos. El día que la bautizaron, por lo menos en nuestras regiones, o como corazón herido o como corazón sangrante, pues es como manifestamos un dolor, ¿no? Aunque el corazón en general no manifiesta el dolor o no sangra de esa forma, pero sí hace el impulso de la sangre. Entonces es muy curioso que la planta tenga esas cualidades y nosotros, con estas capacidades que tenemos en cualquiera de los idiomas, podamos transmitirle un sentimiento y algo que nos ayude a recuperar esa forma. Bueno, va a hacer una pausa aquí de formas y flores. Entonces, pregunta doña Clarita que qué puedo hacer con un frijol dálmata. Los frijoles, cualquiera de los frijoles, todos se utilizan obviamente para el consumo. El frijol dálmata tiene una cualidad, es que no tiene tanta fibra o no tiene tantas moléculas de esas que producen la forma de llenura. ¿Listo?
por ejemplo, acá en Colombia no se utiliza mucho, pero lo que es en México y Centroamérica utilizan el epazote, que no es más que el paico o el quinopodio que nosotros conocemos. Allá lo utilizan como especia y sobre todo para las preparaciones con granos. ¿Y qué es lo que hace? Minimizar ese efecto de llenura. Es como el antigases que venden en pasticas o esto, pero en la cocción. Entonces le agregan las hojas durante la cocción y minimiza o hay un efecto de enmascaramiento de esas moléculas para que no reaccionen con nuestras bacterias y nuestra flora intestinal y no produce esa llenura. Bueno, la pregunta exacta va en que ya les di una forma de preparar y minimizar el efecto de la llenura de los granos. La otra de minimizar ese efecto es consumirlo más seguido. ¿Listo? Y la pregunta real va, ¿por qué produce demasiadas hojas y no hay nada de fruto? Entonces, muchísimas hojas, pero muchísimas hojas, habla también de la nutrición de esa tierra, que esa tierra tiene bastante nitrógeno. Entonces, la planta tiene de dónde tomar ese nitrógeno y desarrollar. Básicamente ustedes van a ver si tiene buen nitrógeno un ecosistema, es por el verde intenso de las hojas o la cantidad de hojas o follaje que tiene un árbol o una planta. Y eso también enmascara la acción de otros elementos, pero también le está diciendo que hay muy poco fósforo y muy poco magnesio en el suelo para que logre llegar a floración. Posiblemente sí tenga floración, lo que no está teniendo es una floración que llegue a término o que cargue. Generalmente no necesita un polinizador. La polinización la podemos hacer activando, por ejemplo, en el celular la función de vibrador. Y hay un programa para activarla de forma autónoma o esto. Y lo que va a hacer es que vibra suficiente, como es cerrada la florecita, vibra suficiente para que el polen caiga, ¿sí? Lo otro es que aunque llega a fecundarse, no es suficiente fósforo para que haga todo el proceso de encanamiento de que llegue a término ese germen, o sea, que no que germine, sino que llene esa semilla. Y por ende la vaina, que se genere la vaina. Muchas veces vemos que genera vaina, pero las semillas quedan planas. No hubo suficiente fósforo y magnesio ahí. Es una interacción constante. ¿Eso cómo lo podemos ayudar? El potasio también nos ayuda ahí. El fósforo generalmente nosotros lo obtenemos para no tenerlo. La roca fosfórica se puede utilizar porque no, dentro de la agricultura agroecológica, como es una roca, se puede utilizar. ¿Listo? Lo que no se utiliza generalmente es sulfato fosfórico, que es el que se obtiene de síntesis química. Y lo pueden obtener fácilmente de los huesos. Calcinan los huesos o blanquean los huesos, hueso de vaca, ¿sí? de pollo, cualquiera de esos les sirve. Los calcinan o los blanquean cuando estén haciendo un asado o en un fogón y los trituran muy bien y los agregan, los hidratan y los agregan a la tierra. ¿Listo? Otra forma de suministrar algo de fósforo son las cenizas, no carbón, sino ceniza. Entonces pueden ir a algún asadero donde ustedes, como hablamos en otras charlas, en otros laboratorios, un asadero que ustedes confíen que están quemando madera, ¿sí? Y utilizan esas cenizas, las hidratan para no quemar la pata del árbol o el árbol o la mata, ¿sí? Las hidratan muy bien porque cuando se está rehidratando, genera una reacción exotérmica, o sea que genera calor, por eso es que se queman, no que la actividad en sí de las cenizas seque la planta. Y lo otro es suministrar suficiente agua cuando estemos mezclando, porque la ceniza se utiliza como un desecante. De hecho, en muchas partes los nativos utilizan las cenizas para conservar las semillas. Entonces, extraen las semillas y las meten dentro de ceniza fría para conservarlas. Entonces, mediante cenizas o blanqueo de huesos se puede suministrar suficiente fósforo para darle ese impulso final a la planta.
Lo otro es hacerle estados, como hablábamos al principio con la planta de durazno, es darle un estrés hídrico, dejar de agregarle agua por un tiempo y lo vamos a notar cuando se empiecen a secar las hojas más viejas. Eso le va a decir a la planta que si usted no se reproduce, si usted no saca semilla, se va a morir definitivamente. Entonces es un estímulo a que la planta recoja todos los nutrientes que tiene, así sea pocos. Entonces la planta, ¿qué es lo que va a hacer? Secar las hojas las más viejas, sacar los minerales que se encuentran ahí como el fósforo y subirlo a producción de espigas florales para obtener semillas. ¿Listo? Entonces la otra que no podría analizar o esto es que necesitaría una foto para evidenciar o mirar si es básicamente una deficiencia de fósforo, porque también si se secan la punta, por ejemplo, si se secan las puntas de las hojas o se seca el borde de las hojas, podemos estar hablando de deficiencias de magnesio o de potasio, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es suministrarle el agua cuando dejamos de un día para otro en remojo los granos. Esos granos activan algunas hormonas dentro del grano, pero que quedan flotando en el agua. Entonces, esa agüita la sacan y la pueden atomizar a modo de abono foliar sobre la planta para que genere la formación de frutos. No necesariamente va a actuar de una vez, o sea, o de forma inmediata. ¿Listo? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado también en la cantidad. No es que vayan a hacer una reducción y se la agreguen. ¿Listo? Entonces vamos a mirar otra. Ah, bueno, estábamos mirando la parte de las plantas y sus formas, sus hojas. ¿Listo? Entonces, algo que me gustaba, que les estaba diciendo al principio es, que les estaba al principio no, sino de que la acelga, por ejemplo, que viene de la familia de las amarantáceas, vemos como, por ejemplo, la remolacha, que también es amarantácea, eh, es bulbo, lo que aprovechamos es el bulbo, ¿sí? Y cómo la humanidad de ese bulbo lo ha desarrollado en diferentes variedades y ese bulbo lo ha transformado o lo ha especializado para la producción de azúcar. Por ejemplo, en Europa, gran parte de la cantidad de azúcar que consumen allá es producido por remolacha azucarera, ¿sí? Por ejemplo, esta es una hoja de remolacha. Aquí nosotros no la consumimos. Digamos, nosotros en general lo que se aprovecha es el bulbo, ¿no? Porque acá sí se aprovecha para ensaladas y sopas. Pero también se desarrolló una remolacha que se llama remolacha forrajera, que es para alimentar el ganado. Se pica muy bien, no tiene color, es como amarilla, ¿sí? Pero produce muchísimo forraje, tiene bastante cantidad de azúcar y lo que hace, se le suministra al ganado, por ejemplo, en época de invierno, allá. Acá volvemos al punto, o vuelvo al punto de uno de los tantos puntos que hemos tocado, es que tenemos sol todo el año, tenemos agua relativamente todo el año, por decirlo así. Los fríos que hacen acá son relativamente pocos, por decirlo, en el caso de las heladas, pero lo podemos controlar en nuestras huertas, ¿cierto? Y no estamos produciendo alimentos. ¿Cuánta lechuga sacamos? ¿Cuánta papa sacamos? Porque podemos producir papa también. ¿Sí? De una sola planta nosotros obtuvimos 232 gramos de quinoa y eso que me falta cosechar el resto. De hecho, estoy pensando que por esta lluvia me va a perder parte de la quinoa, pero no importa, son procesos naturales y también es el llamado a que esas cosas pasan y hay que adaptarnos a eso. Entonces les voy a mostrar una bandeja de cultivo de semilleros porque listo, ya hablamos de las semillas, ¿sí? Y les voy a mostrar, listo, hay plantas que nosotros no tenemos semillas y vamos a hablar y seguimos hablando de la propagación vegetativa. Entonces, por ejemplo, estos son ajos, son dos hermosos ajos de un solo diente, ¿sí? Una cabecita de ajos, sembré varios acá y estoy obteniendo mis ajos en la casa. Que si no engruesa no importa, aprovecho las hojas. ¿Listo? Esa es la ventaja de los huerteros y huerteras, porque aprovechan todo lo que se produce en la huerta, así sea poco. ¿Listo? Por ejemplo, estas máticas, esta mática que es de eneldo, esta la obtuvimos por esqueje.
ahí se ve lo grueso del esqueje, se sembró, se enterró, se trasplantó y ya tenemos la producción de raíces. Vea esa raíz tan hermosa. No sé cómo se ve ahí. ¿Listo? Y recuerden, la huerta tiene una función, sí, de economía solidaria, de alimentación, de soberanía y seguridad alimentaria, pero también tiene una función para sanar. Entonces ahí les estaba mostrando dos plantas que son para sanar. El llantén, de estas manticas de llantén, ¿sí? Una sola mata de llantén puede producir 100 gramos de semilla. La semilla del llantén la utilizan para la función del sistema gastrointestinal y se las venden en unos comprimidos y el tarrito de comprimidos cuesta 40.000 pesos. Si ustedes no lo pueden hacer en la casa, ¿sí? Ahora otra muy bonita que me gusta, ahí esta sí no la se deja arrancar, donde dejé los elementos. Entonces, esta es otra muy bonita. Esta sí fue conseguida por semilla y es una semilla de la calle. Entonces vimos una matica de tabaco que nos sirve muchísimo para las actividades acá de crear insecticidas naturales o repelentes naturales, ¿sí? Y lo bueno es que también con estas hojitas del tabaco se puede hacer una agüita, se hace un té que puede aplicarse sobre las superficies donde tenemos alguna herida de inflamación para minimizar el efecto de la inflamación y tiene un efecto calmante también. ¿Listo? Recuerden que no hay que agregar muchísimas hojas porque si no mancha también la piel. Entonces, hemos tocado la parte de herbolaria, la parte de conservar plantas que habitualmente tenemos en la casa, ¿sí? No sabíamos que teníamos un herbario en la casa de diferentes funciones, ¿listo? La parte de cómo trasplantar y obtener nuestras propias plantas desde los elementos más básicos, ¿sí? Y el llamado y la invitación a ser condescendientes con los demás y con el medio ambiente, que básicamente si falla todo el sistema, el ser humano desaparece y muchísimas otras especies. La tierra se va a recuperar, pero la especie no. Entonces, ser condescendientes y la corresponsabilidad. Y el otro llamado es a que seamos, que nos unamos a las diferentes iniciativas que existen en pro del cuidado ambiente y del consumo responsable. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un espacio para responder otras preguntas, si hay otras preguntas. Si no hay más preguntas, entonces por hoy sería la clase así. Y les voy a hablar de otras plantas que a mí en especial me gustan muchísimo, que es para ayudar. Entonces, una cosa es ayudar a las aves que se alimenten de, por ejemplo, del cerezo, de las eugenias y esto. Y uno de los llamados especiales es, por ejemplo, a cultivar plantas para conservar las abejitas, ¿sí? Las abejitas están en peligro, bueno, ya no están tanto en peligro de extinción, las que cultiva y cuida el hombre, porque las que cuida el hombre es como una especie muy altamente protegida, por lo menos las de América, las de África y las de Asia, no dependen tanto del hombre, o sea, si el hombre no les pone cuidado, ellas simplemente se van de la casa y forman una colonia natural. ¿Sí? Es a sembrar plantas de flor también para las especies nativas de nosotros, las trigonas, las meliponas. Hay muchas abejas solitarias que van de visita, muchas de ellas se parecen a mosquitas. Tengan cuidado cuando vayan a agredirlas o esto porque pueden estar matando abejitas, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que ellas son solitarias. Una sola abejita es la reina de 15 o pone 15 huevitos y lo que hace durante todo el transcurso de su vida, que puede durar unos 2, 3, 5 meses máximo, hay unas de más años, es recoger alimento, ese polen, ese néctar, ir haciendo casitas. Entonces, almacena ahí, pone un huevito y tapa. Hace otro, y así pone unos 10 huevitos y ella después muere. Y aquí la progenie
pues va a tener su alimento, se desarrolla muy bien y sale a hacer el mismo proceso, a reproducirse y hacer esto. Entonces, cuando ustedes matan, bueno, por accidente sacrifican o matan una abejita de estas chiquiticas, pues se pierde todo ese proceso. Y ellas se demoran mucho, no son prolíficas como la abeja europea o la africanizada, que es la de la que obtenemos nuestras mieles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es un cajete. En México le llaman flor de muerto, eh, tajete también le llaman, y es prima hermana, por ejemplo, de las cosmos, ¿sí? Todas esas llaman muchísimo a las abejitas. Eh, y en general, estudien la biodinámica, salgan un día al parque, miren qué insectos llegan a determinadas flores, porque esa es también la función de nosotros. No solo unos expertos allá en la academia diciendo es que estos son los árboles que se deben de sembrar, estas son las especies que hay que sembrar. No, observen ustedes también porque muchas de las abejitas también dependen de todas las plantas que hemos naturalizado aquí en Bogotá. Por ejemplo, las eugenias no son de acá, y las sembramos como si fuesen plantas nativas de acá, ¿cierto? Y si las quitamos en este momento, muchas aves que dependen de ese alimento, pues van a morir, muchos insectos van a morir, ¿cierto? Entonces, sembremos árboles para la vida, realmente. Fijemos muchísimo, pero muchísimo carbono, seamos conscientes, ¿listo? Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos los que han participado de estas actividades. Recuerden que nos vamos a seguir viendo en otras actividades. Recuerden que estamos en el cuarto Festival del Desarme y es una actividad también simbólica. Lo hemos tratado a lo largo de las actividades. Es que toda nuestra energía es prestada, todo lo que compone nuestro cuerpo es prestado. Entonces, ¿por qué andar en tanta divergencia no positiva, cierto? Eh, Algo que miramos es que la naturaleza es diversa y convive en un espacio. La humanidad tiene pensamiento diverso, ¿sí? Múltiples etnias, colores, formas. Entonces, ¿por qué no podemos convivir y compartir un espacio? Solo tenemos una tierra y si se jode, perdónenme la expresión, pero si se jode la tierra, nos jodemos todos los que hay acá. ¿Sí? Serán un poquito los llamados o los que se podrán salvar o se salvarán. Y finalmente lo que nosotros hacemos es trascender a través de los genes por nuestros hijos, nuestros nietos o de las acciones, porque el ser humano no solo busca trascender a través de los genes, sino a través de lo que hemos dejado para las nuevas generaciones y que es algo de que le falta a nuestras, ¿qué? A nuestras generaciones o a nuestra cultura que llamamos cultura o civilización, es que pensamos en el ahora y no pensamos en el futuro. Vamos a comer hoy, ¿sí? Vamos a trabajar solo para tener alimento para hoy o para estos días. Por eso la pandemia nos cayó tan fuerte, porque se cerró todo el momento, no teníamos almacenamiento de alimento, no teníamos recursos, ¿sí? Entonces también es a pellizcarnos. Una de las preguntas que también nos acaban de hacer es que si las abejas angelitas, ¿ves? Es la misma abeja angelita. Bueno, las abejas angelitas hacen una parte de un grupo grande que son las meliponas. Eh, Aquí en Bogotá no se encuentran abejas angelitas a menos que se traigan de otras latitudes o de otras regiones. Lo que se encuentran son más abejas trigonas. Y perdónenme, pueden haber meliponas, solo que no recuerdo ahorita si hay alguna, cuántas especies hay acá, pero lo que sí doy fe de las trigonas, que generalmente son solitarias. Eh, y de las meliponas es la otra que se está tratando de desarrollar. Eh, no, y está muy avanzado el proceso de desarrollo tecnificación de las meliponas. Hay una actividad que se está haciendo bastante en Antioquia, que es si se desarrolla las colmenas de meliponas traídas o cazadas del entorno, pero también cuando se desarrollan muy bien se devuelve cierta parte. ¿Listo? Ahora una de los grandes debates es que las abejas africanizadas, que son las que abundan aquí en Bogotá, o que vemos que están compitiendo con el alimento. Mucho del alimento que consumen las abejitas africanizadas como europeas, pues no es que estén compitiendo,
sino que consumen otro tipo de flores, ¿sí? Pero también ese es el llamado, porque hay muchísimas flores, sí, pero hay muy poquitas para aquellas abejas que evolucionaron en este ambiente. Entonces, por eso hay que sembrar también plantas nativas con flores de estos sectores. ¿Por qué? Porque las abejas africanizadas, ellas son, recuerden que vienen de África y allá hay épocas de gran escasez y ellas son muy buenas almacenando alimentos, por eso también las cosechamos, ¿sí? Almacenan muchísimo, pero muchísimo alimento, como si no hubiese a ver mañana, que es lo que no hace el hombre, ¿sí? Ellas son muy bien organizadas y las meliponas pues también trabajan en ese proceso, pero no son tan productivas. Ellas lo que hacen es almacenar y la forma de almacenar es diferente. Ellas hacen como unos choreticos y en uno almacenan el pan de abejas, que es el polen, en otro almacenan la miel, y eso es lo que se cosecha, se extrae con una jeringa. Entonces, mientras que con las otras son grandes cuadros. ¿Listo? Son las mismas en cuanto a que son meliponas, son chiquiticas, y otra, digo que es desventaja, es que nuestras abejas americanas no tienen aguijón. Entonces, claro, si las espantas, pues ella va a preferir irse, mientras que una africanizada, pues si tú la estás quitando de la flor donde está tratando de alimentarse, pues va a tratar de defenderse, aunque generalmente ellas no hacen eso. Si tú la molestas, pues se va y se busca otra, a menos que sea la única fuente de alimento que hay ahí en ese espacio. Y las meliponas generalmente se ven en otras regiones, producen muy poco y por eso es tan costosa la miel. Una miel de melipona fácilmente los 250 gramos puede alcanzar un valor de 40.000, 50.000 pesos, dependiendo del color y la cantidad de azúcares y el tipo de vegetación. Entonces, pero en general es apoyar los espacios de siembra y reverdecer Bogotá, pero con especies que realmente aporten, no porque un político dice es que a mí me gusta una avenida que vi por allá en otro país y quiero una avenida así aquí. No, esa cosa no es así. Entonces, buenas especies que tenemos acá, hay especies muy bonitas, por ejemplo, como los siete cueros. Imagínense en una avenida con solo 7 cueros, de esas flores rosadas o lilas, dependiendo la especie. Tenemos una avenida aquí así, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, sí, es importante que la comunidad se mueva y le exija a sus representantes políticos que tienen que cambiar o los descabezamos en el sentido de que no se vuelva a votar por ellos, ¿no? Entonces, pero muchísimas gracias. Por interno estaremos respondiendo a otras preguntas que hayan surgido o que surjan de ahora en adelante. Y recuerden que nos pueden buscar y recuerden que este es el Laboratorio de Agricultura Urbana, de Huertos y Agricultura Urbana dentro del marco del cuarto Festival del Desarme Puente Arana. Hay que desarmar el corazón para trabajar. Muchas gracias, una feliz tarde y nos estamos hablando. Bendiciones. Vale, bueno, muy buenas tardes y gracias de verdad por haber participado de este taller, de este laboratorio. Em, Invitarlos a que sigan participando de los demás laboratorios y talleres, presentaciones, y que vean las grabaciones de los conversatorios también por la página de Facebook de Solaris Games. Si les surge alguna inquietud, de pronto alguna duda respecto a los temas que se vieron o que se han visto durante los laboratorios, no duden en escribirlos, ya sea por el WhatsApp, ya sea por el correo, o ahí mismo dentro de los comentarios en los videos. Entonces, agradecemos de verdad haber participado de este espacio, agradecemos de verdad haber compartido con sus colegas, amigos, eh, este espacio también para participar y agradecerles de verdad por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio. Entonces, muy buenas tardes, que sigan pasando un excelente día y nos vemos esta tarde con nos vemos esta tarde con otra programación que tenemos el laboratorio de teatro, laboratorio teatral, con la Fundación Tiempo para Vivir, en el tema Haciendo Dramas, reconstruyendo el camino hacia la paz. Y ese taller lo tendremos a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde presentación audiovisual del proyector Caminante.
Entonces, sigan pasando un excelente día y nos vemos a las 4, muy puntuales por Facebook y por Zoom para los que están inscritos. Muchas gracias para todos y nos vemos la próxima.